Bienvenidos al Aguilar Film Festival, donde hablamos con los directores que compiten con sus películas en la sección oficial. En esta ocasión vamos a hablar con un director de larga trayectoria en el mundo del cortometraje, David Pérez Sañudo, que en esta ocasión compite con Vatios, un drama donde se mezcla COVID-19, confinamiento y deporte, y del que, bueno, voy a dejar que él hable un poco más del argumento. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Qué tal? Bienvenido al Aguilar Film Festival. Oye, Pues muchas gracias, es un placer estar aquí charlando un ratito. sí, que además te pillamos en la calle. Oye, te iba a preguntar, yo he dado esas claves, COVID-19, confinamiento y deporte. ¿Cómo explicarías de qué va tu corto? Sin Bueno, dar no creo que hable tanto del COVID-19, creo que sí que hay algo que tiene que ver con el deseo de mostrar de qué manera puede afectar o pudo afectar el COVID, ¿no? Más allá de lo que ha estado más visibilizado, ¿no? Pues cierre de bares, cierre de comercios, desde luego sanitarios, pero sí que tengo la sensación de que, pues por poner un ejemplo, ¿no? Se ha montado un sistema educativo telemático en tiempo récord y no ha sido un tema del que hayamos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, creo que es algo que tiene mucho mérito. En mi caso, en este caso, en el debate, nos hemos centrado en cómo ha podido afectar a un deportista. Al margen de eso, yo creo que es una película que trasciende a lo pandémico, ¿no? O que va más allá de lo pandémico o que podría contextualizarse fuera de la pandemia, ¿no? La pandemia lo único que hace es potenciar la criminalidad, ¿no? Y diciendo esto, pues quien haya visto el corto lo entenderá, ¿no? Pero sí que es cierto que la pandemia lo que ofrece es a una deportista en concreto la posibilidad de transgredir las normas, ¿no? Establecidas en el periodo de normalidad, digamos. ¿Tú crees que durante el confinamiento pudo haber más tentaciones de dopaje por parte de los deportistas? Creo que hubo mucha desesperación o que pudo haber mucha desesperación, que desde luego hubo cambios importantes en los deportistas, que hubo, creo que altibajos y sorpresas evidentes en los estados de forma de deportistas. Y desde luego creo que el restringir la movilidad incluye restringir la movilidad de las personas que se dedican a hacer controles antidopaje. Entonces, si a un deportista le aseguras que no va a haber controles antidopaje sorpresa, bueno, pues evidentemente le estás dando una garantía de que no va a dar positivo, ¿no? Con esto no quiero decir que en el deporte sea lo habitual, que el porcentaje al final de deportistas que hacen trampa anda en el 1% o por debajo del 1%, pero bueno, evidentemente existe. ¿Y cómo llegaste a esta historia? ¿Fue durante la pandemia, durante el confinamiento que empezaste con ella? O como dices tú, es una historia que trasciende el propio COVID. Es una historia que venía de atrás y terminó de dar forma durante el confinamiento o el año pasado, vamos. No, lo cierto es que la historia, la temática me interesaba desde hace mucho tiempo. De hecho, con dos compañeros ahora mismo estamos trabajando en un proyecto más largo que también tiene que ver con el deporte, con el dopaje, con pues, vidas un poco al límite, ¿no? Con la sensación de soledad y de vacío que experimenta una persona en la retirada deportiva, ¿no? Esta especie de, quizás un poco como acabar los estudios, ¿no? Cuando terminas de estudiar tu carrera o tu máster y dices, joder, toda la vida sé que en septiembre viene algo y ahora de repente no, ¿no? Pues eso, pero a lo bestia. Y sí que es cierto que hubo una convocatoria para hacer una película colectiva de cortometrajes y presentamos este proyecto de corto que escribiría Isa Sánchez y de alguna manera concretamos lo que había sido una preocupación, pero no existía como tal este proyecto de corto, ¿no? No nació con la pandemia o incluso ya justo después de los primeros confinamientos, ¿no? ¿Y te documentaste para saber cómo se hacen las pruebas antidoping o te basaste en un caso real que conocieses o que hubieses leído? Sí, sí que nos basamos en distintos casos, ¿no? Es cierto que tenemos mucha información al respecto, de una historia mucho más larga y ya te digo, es un tema que nos apasiona y que se mezclan dos cosas, ¿no? El interés profesional y sobre todo el ocio, ¿no? Entonces es muy fácil pues, acceder a la información para nosotros porque es algo que nos interesa, ¿no? De manera especial. Y luego también, pues Isa sí que a la hora de afrontar la escritura se documentó, tuvo bastantes reuniones
y luego pues trato de ejecutarlo con la mayor precisión, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los datos, pues tanto biológicos como biomecánicos, etcétera, etcétera, que ahora el deporte está tan sistematizado, que, bueno, que cuesta, y ella hizo una gran labor para tratar de dar esos datos con la mayor precisión. ¿Y cómo planteaste la interpretación a una actriz? ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo llegaste a ella? Bueno, pues evidentemente Loreto es una actriz de gran recorrido. Yo nunca había trabajado con ella, surgió la posibilidad de hacerlo en este corto. Hay que decir también que necesitamos pues, una actriz con con unas características concretas, ¿no? Pues espigada o de cierta altura nos favorecía, o que diese el perfil de ciclista. Y luego, sobre todo, también que estuviese ligeramente por encima de 30, bueno, que diese el pego como ciclista veterana. Y, y yo creo que encajaba muy bien. Además, había otro factor que era el idiomático y que también pues, nos concretaba mucho, ¿no? Pero vamos, ha sido una gozada. La verdad es que ha sido una gozada tanto trabajar con ella y sobre todo descubrirla como persona, ¿no? Porque creo que es uno también de los secretos, ¿no? O en este caso es uno de los secretos de poder haber conseguido pues lo que pretendíamos conseguir, ¿no? A nivel interpretativo, y yo creo que se debe mucho a la voluntad que tiene ella, ¿no? Y a la predisposición y al trabajo previo que nos ha ofrecido, teniendo en cuenta que era un corto, ¿no? Y eso, pues, oye, se agradece muchísimo. Y desde luego ha sido muy placentero, ha sido una gozada poder rodarlo. Oye, y como curiosidad, ¿cuánto tiempo duró el rodaje? El rodaje fueron 4 jornadas. Es cierto que se rodó en negativo y eso, pues, al final sí que ralentiza un poquito. Y, y luego también hay que decir que la primera versión en bruto pasaba a los 20 minutos, ¿no? Jugamos mucho y buscamos mucho en el rodaje a través de los silencios, dejando pedalear y pedalear y pedalear a Loreto, buscando, bueno, sobre todo atmósferas, sensaciones, ver qué ocurre cuando alguien está solo en casa y con ella mismo y tiene que entrenar y entrenar y entrenar o alimentarse. Y luego en montaje, pues Marina hizo una gran labor, pero ya te digo, tenía muchísimo material y tuvo que reescribir muchísimo, ¿no? Por lo tanto, creo que gran parte del resultado final tiene mucho que ver tanto con el montaje como con la fotografía de Víctor, ¿no? Porque en esos encuadres y en ese dejar el tiempo pasar, y pues yo creo que hay gran parte, ¿no? del resultado. Pues muchas gracias por dar todos estos elementos sobre tu película Vatios, que compite en la sección oficial. Muchas gracias, David, por haber estado aquí en el Aguilar Film Festival de modo virtual. Muchas gracias a vosotros, hombre, es una gozada. Y a los que nos ven, como siempre, ver el resto de ver todas las entrevistas de todos los directores que compiten y sobre todo, ver las películas en el Aguilar Film Festival en Aguilar de Campo. Así que un saludo. Muchas gracias.